Hermanos y hermanas de la fe, es un privilegio hoy estar con ustedes. El día de hoy no vamos a estudiar un gran tratado sistemático. Hoy vamos a leer el correo privado de un hombre, la epístola a Filemón. Es la carta más corta de Pablo, pero es quizás una de las más explosivas. Es un tratado de diplomacia divina que transforma la cultura y rompe las cadenas del resentimiento. Nos situamos ante un choque de reinos, el reino de Roma, basado en el poder y la propiedad, contra el reino de Dios, basado en el amor y la hermandad. Hermanos, el tema que nos convoca es la reconciliación radical, el costo de transformar a un enemigo en hermano. Oremos primeramente. Padre Celestial, nos acercamos hoy ante el trono de tu gracia con corazones expectantes, reconociendo que cada palabra de tu escritura es un soplo de tu espíritu para nuestra instrucción. Te pedimos que al abrir hoy la carta de Filemón no veamos simplemente un documento antiguo, sino el reflejo vivo de nuestra propia historia, la historia de esclavos del pecado que han sido transformados en hijos amados. Señor, permite que tu verdad penetre nuestras defensas, rompa las cadenas de nuestra falta de perdón y nos enseñe a amar con la misma radicalidad con la que Cristo nos amó. Que no solo seamos oyentes, Señor, sino mediadores de tu paz en un mundo dividido. En el nombre de aquel que pagó todas nuestras deudas, nuestro Señor Jesucristo, amado, te lo pedimos. Amén. Hermano, esta carta de Filemón, su autoría, esta carta indiscutiblemente fue escrita por el apóstol Pablo. Sin embargo, hay un detalle exegético vital que no hay que dejar pasar, que en sus otras cartas Pablo suele comenzar con el título de apóstol por la voluntad de Dios, para establecer su autoridad doctrinal. Pero aquí en el versículo 1 se identifica como prisionero de Jesucristo. Al hacerlo, Pablo abandona el lenguaje de la jerarquía y adopta el lenguaje del sacrificio. No está escribiendo desde una oficina de mando, sino desde el cautiverio. La carta fue redactada aproximadamente entre los años 60 y 62 después de Cristo, durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Fue enviada a la ciudad de Colosas, en el Valle del Ico. Es contemporánea a las cartas de Efesios y Colosenses. ¿Cuál es su objetivo? El propósito de Pablo es lograr lo que para la sociedad romana era imposible: la reconciliación voluntaria entre un amo legal y un esclavo fugitivo. Pablo busca la protección de Onésimo ante las severas leyes romanas, pero su objetivo final es la manumisión espiritual y física de Onésimo. Comenzamos leyendo los versículos 1 al 7. Aquí vemos el choque de mundos. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Para entender esta carta, debemos mirar el contexto. Pablo escribe desde una celda. Filemón es un cristiano adinerado de Colosas. Onésimo es su esclavo. Bajo el derecho romano, un esclavo no era una persona, era un objeto. Onésimo había huido de la casa de Filemón, probablemente tras haberle robado dinero o causado un perjuicio económico grave, que se refleja en el versículo 18. Leo: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, expresa Pablo. En el versículo 6 dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros.
La palabra griega para participación es koinonía. Pablo le está diciendo, Filemón, tu fe no puede ser solo intelectual. Tu comunión con Cristo solo será eficaz cuando se ponga en movimiento a través de la acción de perdonar. Ahora veamos el versículo 8 al 17, la anatomía de la mediación. Leemos versículo 8 al 17. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Pablo escribe, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El nombre Onésimo significa útil. Pablo está haciendo un uso brillante de la retórica. Filemón, antes de Cristo este hombre era una contradicción de su propio nombre. El pecado lo volvió inútil, pero la gracia ha alineado su carácter con su identidad. Versículos 15 y 16, vemos la transformación del estatus. Este es el corazón exegético del texto. Pablo sugiere una perspectiva providencial, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, pero no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, dice el versículo 16. Hermanos, en el reino de Dios, las etiquetas sociales son devoradas por la identidad familiar. El lazo de la sangre de Cristo es más fuerte que los contratos del imperio. Versículo 18 y 19. El sustituto, la teología del ponlo a mi cuenta. Hermanos, si hay un versículo que resume el Evangelio en esta carta, es el 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Esto nos recuerda, ¿no? Lo que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz por nosotros. Imaginemos al Señor Jesús hablando con el Padre. Lo que ellos te hayan hecho, ponlo a mi cuenta. Pablo aquí actúa como una figura de Cristo, como un tipo de Cristo. Onésimo es el pecador. Filemón es el ofendido. Y Pablo es el mediador. La frase ponlo a mi cuenta es un término contable. Pablo está asumiendo la deuda legal de Onésimo. Como diría Martín Lutero, todos nosotros somos los onésimos de Dios si realmente creemos en el Evangelio. Ahora hay un dato histórico, hermanos, que debemos tomar en cuenta. Aproximadamente en el año 107 después de Cristo, el obispo Ignacio de Antioquía menciona con gran afecto a su obispo, un hombre llamado Onésimo. Es muy probable, según los estudios, según los eruditos de la teología, que este sea el mismo Onésimo de nuestra carta. Imaginen esto. El esclavo ladrón que huía por los callejones de Roma terminó siendo el sucesor de los apóstoles en la gran iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque un hombre, Pablo, se atrevió a mediar y otro hombre, Filemón, se atrevió a perdonar. Hermano, qué bello esto. Qué ejemplo de perdón. Ahora, hay otro detalle.
una profundización exegética en los versículos 7, 12 y 20. Al leer estas secciones en nuestras Biblias modernas es probable que no notemos una técnica literaria clave de Pablo, porque las traducciones, como la Reina Valera del 60, suelen variar los términos para mayor fluidez. Sin embargo, en el griego original, Pablo repite 3 veces la palabra esplashna, que en el plural sería esplashnon. Su significado literal es entrañas, vísceras o intestinos. Veamos dónde aparece este término técnico y cómo construye el argumento Pablo. Vuelvo y repito, no lo vemos en la Reina Valera del 60, pero en el original, en el griego, sí aparece. En el versículo 7, Pablo elogia a Filemón porque las entrañas de los santos han sido confortadas por él. No es un cariño superficial, es un alivio profundo que se siente físicamente. Luego en el versículo 12, al enviar a Onésimo de vuelta, Pablo dice, te lo envío, esto es mis propias entrañas. Pablo está diciendo que Onésimo no es solo un discípulo, sino es parte de su cuerpo, de sus órganos internos, y la separación le duele físicamente. Y luego en el versículo 20, Pablo cierra el argumento pidiendo a Filemón, conforta mis entrañas en el Señor. Si Filemón pudo dar descanso a las entrañas de otros santos, Pablo le implora que haga lo mismo con él, perdonando a Onésimo. En la antropología del siglo I, las entrañas eran el asiento de las emociones más intensas, la compasión y la misericordia, similar a lo que es hoy en día el corazón, para muchos que es algo más visceral. Pablo no está pidiendo un favor administrativo, está apelando a una compasión que debe sacudir las vísceras de Filemón. Es la misma raíz que se usa para describir cuando Jesús tuvo compasión, significando que se le conmovieron las entrañas ante el dolor ajeno. Hermanos, aplicaciones prácticas. ¿Quién es tu Onésimo? Tu Onésimo. ¿Quién es nuestro Onésimo? No podemos reconciliarnos con alguien de gratis. Siempre hay un costo. Como dijo C.S. Lewis, todos dicen que el perdón es una idea hermosa, hasta que tienen algo que perdonar. Nuestra comunidad, nuestra familia, nuestro hogar debe ser el lugar donde las jerarquías del mundo se desmoronan. Si tratamos a las personas según su utilidad o su dinero, no hemos entendido la carta a Filemón. Hermanos, conclusión, el regreso a casa. Imaginemos la escena final. Onésimo llega a la puerta de Filemón, tiene miedo, lleva el papiro en su mano temblorosa. Filemón lo ve y su primer impulso es la justicia romana, pero abre la carta, lee las palabras de su mentor, Pablo, si en algo te debe, ponlo a mi cuenta. Filemón levanta la vista, ve a Onésimo, ya no ve a un esclavo, ve la sangre de Cristo reflejada en los ojos de su nuevo hermano, se abrazan. Y ese abrazo es el sonido de las cadenas rompiéndose por el poder de la gracia. Hermanos, sin embargo, hoy el Espíritu Santo nos quiere llevar más allá del abrazo de Filemón y Onésimo, porque el perdón es, en última instancia, el lenguaje del cielo hablado en la tierra. A veces el Onésimo que más nos cuesta perdonar somos nosotros mismos. Nos atormentamos por deudas pasadas que el Rey del Universo ya borró. Cargamos culpas por errores, por caídas. Otras veces, ese es ese Filemón herido que llevamos dentro, el que se niega a soltar el látigo del resentimiento, el que no quiere perdonar, olvidando que la falta de perdón es una celda que solo se abre desde el interior. Mirémonos al espejo, miremos a nuestros hermanos. Ambos, todos nosotros llevamos la misma marca de propiedad del Calvario. Jesús no negoció nuestra deuda. Él la absorbió completamente en la cruz. Sus propias entrañas se conmovieron hasta el punto del desgarro para que las nuestras pudieran hallar descanso eterno.
Hermanos, hoy la invitación que nos da nuestro Señor, que nos da Dios, es que abramos esa puerta. Dejemos de cobrar deudas que ya fueron pagadas con clavos y espinas, que ya fueron pagadas en la cruz. Perdonemos al que falló, porque nosotros hemos sido perdonados por aquel que no nos debía nada. Perdonémonos a nosotros mismos, porque el juez supremo ya nos declaró libre. En Cristo, el esclavo es hijo, el deudor es heredero y el prófugo ha llegado finalmente a casa. Bendiciones, que Dios los bendiga, hermanos. Amén.